vamos a meditar en la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a los Efesios. Bendito sea el Rey. Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6 y versículo 10. Efesios capítulo 6, verso 10, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, te damos gracias por esta palabra, la cual hemos tomado de tus sagradas escrituras. Mas te ruego, Padre bendito, que seas tú, Dios mío, hablando en nuestras vidas, que seas tú transmitiendo este mensaje, porque ciertamente yo nada puedo hacer si tú no estás conmigo. Por eso te ruego, Padre bendito, que desde lo más infinito del cielo nos mandes tu palabra a través de mis labios. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Úsame como un canal de bendición para transmitir tu palabra a tu pueblo. Úsame como un vaso útil en la palma de tus manos para llevar bendición a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, satura los aires de tu presencia, Dios mío, y que ángeles hagan vallado alrededor nuestro, Dios eterno. Cubrimos de tu pueblo, tu iglesia preciosa, con tu sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesús, y que ángeles hagan vallado alrededor de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Cordero de Dios. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Dice la palabra de Dios, hermanos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesario es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo vamos a adquirir ese poder de la fuerza del Señor? Cuando tú te metes más con Dios, hermanos. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, vas a recibir poder. Recuerda que el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces necesario es fortalecernos en ese poder del Señor, hermanos. Meternos en la presencia de Dios, en la llenura de su Espíritu Santo, en la manifestación de su Espíritu, para que Él nos tome y nos llene y nos fortalezca. Pero también tenemos que fortalecernos por todos los medios que Dios ha dejado para podernos armar y poder luchar y vencer al enemigo. Porque dice su palabra, amados hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, hermanos. Que nuestra lucha no es contra ningún ser creado con sangre y carne.
en esta tierra. Porque la sangre y la carne siempre vamos a verlo acá en la tierra con nuestros ojos, que son criaturas hechas, amados hermanos, por Dios, y también contra los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que nuestra lucha es espiritual, amados hermanos. Nuestra lucha es una lucha espiritual y por tanto también tenemos que armarnos espiritualmente, porque estos espíritus no se van a vencer con armas carnales, no se van a vencer con armas terrenales. Estos espíritus solamente se pueden vencer espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a vencerlos si no hay poder en nosotros, si no estamos llenos del poder de Dios, hermanos? ¿Cómo los vamos a vencer? Necesario es, como dice su palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dese cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos acecha, que Él siempre está persiguiéndonos, que Él siempre está tras nosotros, que Él siempre está velando en qué momento nosotros nos descuidamos para hacernos daño, para destruir nuestra vida espiritual y para acabarnos, amados hermanos. Recuerde que el diablo no se duerme, él siempre está velando, siempre te está controlando, y si nosotros nos descuidamos, somos presa fácil para el enemigo, hermanos. Por eso dice la palabra, vestido de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios es todo lo que se refiere a la búsqueda, a la consagración hacia Dios. Necesario es buscar todo lo que se relaciona con Dios, hermanos, para que tú te vayas fortaleciendo, para que tú te vayas llenando del poder de Dios. Necesario es que tú te alimentes de palabra, tanto en tu casa, en tu trabajo, amados hermanos. Tienes que escuchar palabra de Dios, tienes que alimentarte con alabanzas espirituales, tienes que alimentarte con todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Muchas veces quizás no tienes un tiempo para abrir la palabra de Dios, o por tu trabajo quizás no tienes tiempo de abrir las Sagradas Escrituras, pero muchas veces hay emisoras y hay radios donde hay veces pasan las lecturas de la palabra de Dios, pero ahí donde tú andas trabajando puedes alimentarte escuchando tu radio favorita, amados hermanos, que te edifique espiritualmente. Necesario es, amados hermanos, armarnos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es todo, como se decía, lo que se relaciona a nuestra búsqueda, a nuestra consagración a Dios. La oración, el ayuno de lectura de la palabra, escuchar la palabra de Dios, recibirla. Amados hermanos, y poner en práctica también la fe en nuestro Dios. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Se da cuenta cómo dice la palabra ahí? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Estos son demonios, amados hermanos, son espíritus que Satanás los tiene también por rango, amados hermanos, los tiene clasificados, y unos son más poderosos que otros. Por eso es de que así la Biblia los describe, porque así como en un ejército hay sargentos, hay generales y hay oficiales, amados hermanos, en un ejército están divididos y están clasificados por puestos, amados hermanos. Así también el ejército de Satanás, así lo tiene el diablo, y algunos son más fuertes, otros son más poderosos, y si nosotros no estamos preparados, fácilmente nos van a derrotar y nos van a hacer daño. Lo dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes, hermano? Se los he dicho que cuando usted en el día mira hacia arriba, ¿cómo ve el cielo, hermanos? ¿Usted ve un cielo amarillo o ve un cielo rojo? ¿Cómo ve usted el cielo? ¿Lo ve celeste? Esas son regiones celestes donde habitan también los demonios, amados hermanos. Usted dirá, bueno, pero no es ahí el cielo donde está Dios. No, hermanos, el Señor está en el tercer cielo, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, el Señor se encuentra en el tercer cielo, en las regiones celestes. Moran los demonios, amados hermanos, y ahí habitan todas aquellas criaturas que le dan ideas a aquella gente que se dedica a hacer caricaturas, amados hermanos. Ahí es donde habitan todos aquellos seres terribles, todas aquellas criaturas que le dan esas ideas a los que hacen esas caricaturas, amados hermanos. ¿Por qué creen que sacan tantas imágenes distintas y diferentes? ¿Por qué tanta imaginación de aquel creador? Porque los demonios les dan esas ideas para poder, amados hermanos, formar esas caricaturas satánicas, amados hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta que algunas caricaturas son todas desfiguradas, todas deformes? A veces no se le entiende ni qué quisieron formar, qué quisieron hacer, porque los demonios son deformados, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo, amados hermanos? Cuando Satanás se hace presente en tu vida. Cuando el diablo se hace presente, amados hermanos. Y usted dirá, bueno, pero si el diablo todos los días se hace presente, claro que sí, está acechándonos día con día. Pero el diablo también tiene un día, amados hermanos, en el cual él se hace presente. Y hablábamos, amados hermanos, el domingo el Señor nos hablaba a través de su palabra que estamos viviendo en este mes tan oscuro, amados hermanos, tan lleno de tinieblas. No porque el mes sea malo, sino porque el diablo así lo ha querido convertir, hermanos. Porque Satanás así lo ha querido volver. Y como se nos decía, amados hermanos, Satanás tiene un día especial, el cual le llaman la noche de las brujas. Ese es un día tan especial para el diablo. Ese es un día en el cual los demonios celebran, en los cuales se divierten, amados hermanos, un día en el cual existen tantas violaciones durante esa noche, existen muchos asesinatos, muchos crímenes en esa noche, porque en esa noche le consagran esa noche al diablo y a la santa muerte. En esa noche, amados hermanos, de santa esta no tienen nada, pero así le llaman los satanistas, amados hermanos, y consagran a las almas durante la noche. Por eso es, amados hermanos, que ese día es un día del diablo, es un día en el cual los hijos de Dios tienen que estar refugiados bajo la cobertura de Dios, tienen que estar protegidos con el Rey de Reyes, porque esa es la noche en la cual Satanás se menea con más fuerza, porque es un día que él ha escogido durante todo el año para celebrar y hacer fiesta por todas las almas que le consagran y por todas las almas que le han entregado durante este tiempo, amados hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Se da cuenta que dice habiendo acabado todo, habiendo pasado pues este día, sigamos firmes, porque
Porque muchos, amados hermanos, creyentes, cristianos, caen en ese día, caen de la gracia. El diablo los destruye, los acaba, porque durante esta noche, si no están preparados, es el día en el cual los demonios están por montones, por legiones en los aires, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado lugar al diablo en ese día. Amados hermanos, ese día está nombrado como la noche de Halloween, amados hermanos, en la cual usted quizás va a los centros comerciales y usted va a ver que en los centros comerciales le están ofreciendo máscaras horribles, le están ofreciendo calaveras, le están ofreciendo arañas con telas, amados hermanos, le están ofreciendo manos ensangrentadas, le están ofreciendo cuerpos mutilados, amados hermanos, quizás de hule, pero se los están ofreciendo, amados hermanos, para que usted participe también de ese día. No solamente eso, sino que ese día también celebran en muchos lugares, en muchos pueblos. Usted ha escuchado que le llaman el convite en el cual, amados hermanos, o la marcha de los, ¿cómo le llaman? La marcha de los fieros. ¿Por qué le llaman fieros? Porque son horribles. Por eso le llaman fieros. Pero amados hermanos, ese día en todos los pueblos también están celebrando con los enmascarados, con gente que está disfrazada de demonios, que está disfrazada de brujos, de brujas, que está disfrazado de calaveras, que está disfrazado de cuánto monstruo, amados hermanos. Se disfraza la gente. Y algunos dicen, bueno, pues yo no lo voy a disfrazar de monstruo a mi niño, yo lo voy a disfrazar por lo menos de Winnie Pooh, dice. Pero una vez que lo ha disfrazado de Winnie Pooh, lo está haciendo participar de la misma fiesta del diablo, amados hermanos, aunque así su disfraz sea diferente, aunque su disfraz no parezca, amados hermanos, a causar algún daño, lo está haciendo participar a su niño de esa fiesta del diablo. Ese día, amados hermanos, es un día de Satanás en el cual el cristiano debe de guardarse, de no participar, amados hermanos, con la gente que celebra ese día. Mire, amados hermanos, ese día la gente dice, voy a hacer mi ayote en miel, dice, voy a hacer mis cocotes en miel. Y amados hermanos, voy a hacer ¿cómo le llaman esa comida que le echan un revoltijo? Fiambre. Amados hermanos, ya parece como que es aquello que echan los bolos cuando están después de que están de goma, hermanos. Así se mira esa cosa. Pero amados hermanos, no participe usted de eso, porque esas son fiestas que son del diablo, amados hermanos, que están consagradas a los muertos, que están consagrados a los brujos, a los satanistas, a los hechiceros. Esa fiesta es del diablo, amados hermanos, y el Hijo de Dios no debe de participar de esa fiesta del diablo. El Señor nos habla de muchas maneras. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Porque ese día es terrible, hermanos, como se les decía, muchos hijos de Dios van a parar ahí a participar, hermanos. Se van a meter a los cementerios y no hacen caso, hermanos. Oyen la palabra de Dios y no hacen caso. Por un oído les entra y por otro les sale. Ah, no, usted como no tiene seres queridos enterrados, ¿verdad? Como no tiene a quien ir a adornar. ¿Quién dice que no tengo seres queridos en la tierra? Claro que sí, hermanos. Pero no, para eso hay otros días, para eso hay otro tiempo, para poder asistir, hermanos. Pero no te hagas participante de esa noche de brujas, de esa noche de Halloween. Entonces te dirá, bueno, pero al otro día sí puedo ir, porque el otro día dice que es de los santos, amados hermanos, pero de los santos que muertos, como le llaman ellos. Entonces de santos no tienen nada. Recuerde que a la muerte le están llamando santa, entonces a los muertos también le llaman santos. Pero
¿Cómo van a ser santos, hermanos, si en el cementerio hay enterrado de todo? Ahí hay violadores, ahí hay asesinos, ahí hay, amados hermanos, vendedores de droga, ahí hay enterrados ex borrachos o borrachos que murieron borrachos, hermanos. Hay mucha gente que murió en pecado haciendo las cosas que desagradan a Dios. Entonces no podemos llamarle el Día de los Santos, porque allí no hay santos, ahí solamente hay muertos. Y esa noche del 31 de octubre comienza desde la primera hora de las 12 de la noche del 31 hasta las 12 de la noche. Continúa con el 1 de noviembre hasta terminar a las 12 del 1 de noviembre, agarrando así a más o menos 48 horas de fiesta del diablo. Y muchos de los hijos de Dios se van a meter ahí, hermanos, a participar. Y el Señor dice que no podemos participar con el diablo, porque dice el Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comparte el creyente con el incrédulo? Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese día es un día que está apartado para Satanás durante el año, amados hermanos. Quizás usted dirá, hermano, pero si he visto que el hermano pastor de tal iglesia ahí se pone a vender. Yo miro que él ahí está vendiendo sus churrascos, y como él es el hermano, yo paso a comer con él. Tenga cuidado, hermano, porque si él está participando ahí, está contaminado, está participando con el diablo. Por tanto, entonces no es siervo de Dios. Usted dirá, bueno, pero si la hermana que canta los coros en la iglesia, ahí tiene su venta de flores, a ella le voy a ir a comprar yo, para que así le compro a alguien que es cristiano. Tenga cuidado, se está contaminando, se está haciendo participante de toda esa fiesta del diablo. Aunque así sea una hermana que está vendiendo flores ahí, amados hermanos, está siendo participante de esta fiesta de Satanás. Por tanto, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es necesario, hermanos, apartarnos de esa fiesta del diablo que comienza con la noche de brujas y termina con el día de los santos, que le llaman ellos. No hay que participar de esa fiesta, hermanos, porque recuerda que el Señor nos dice en los Efesios capítulo 5 y verso 11, pasaje que leíamos el domingo, que dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Claramente nos habla ahí, hermanos, no participen ustedes son hijos de Dios, ustedes son luz, no participen. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mire, hermano, como hijos de Dios tenemos que reprender eso. Las tenemos que reprender, porque vergonzoso es lo que aún ellos hacen en lo secreto. Hablábamos de lo que hacen los brujos y los satanistas en lo secreto, allá en lo oscuro, allá en lo profundo de las cuevas, en las montañas, amados hermanos, donde hay los famosos encantos. Ahí se les gusta irse a meter a esta gente, a hacer tanta suciedad para hacerle daño a la gente, hermanos. Que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando el Señor da a conocer a través de su palabra lo que ellos hacen, amados hermanos, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es el Señor que te despiertes tú y levántate de los muertos. Es necesario que tú estés con vida, que tú estés vivo espiritualmente. Es necesario que tú vivas, pero vivas para Cristo, porque el Señor es vida, amados hermanos. El Señor es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y si tú estás vivo, vive para el Rey. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya un día que haya pasado ese día del diablo, permanezcas tú firme en la palabra de Dios.
Segunda de Corintios capítulo 10 dice, y verso 4. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que la lucha que nosotros tenemos es una lucha espiritual, a la cual no nos van a servir las armas terrenales, sino que ahí solamente nos va a servir las armas espirituales, porque es una guerra espiritual la que tenemos, y el Señor nos ve como soldados. Alguien que participa de una milicia es un soldado de Cristo. Y la palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En pocas palabras, si tú estás lleno del poder de Dios, vas a destruir fortalezas del diablo, vas a destruir las fuerzas del enemigo, porque poderoso es el que está contigo. Lo necesario es armarnos de la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo, hermanos. ¿Por qué estamos dando esta palabra? Porque el Señor puso en mi corazón darla, para que el domingo no estaban algunos. Y el Señor me hacía sentir, tienes que darla otra vez, porque algunos se van a meter ahí. Y el Señor no quiere que tú vayas a participar al cementerio, hermano. Si tú tienes un ser querido, ve otro día, unos 15 días después, 8 días después, o 8 días antes, ve pues. Pero no te hagas participante de eso. Ve antes o después que pase ese día del diablo. Pero para mí mejor si vas después, porque Satanás está preparando esta fiesta con anticipación. En estos tiempos, hermanos, usted escucha cómo se desaparecen los niños, cómo secuestran a los niños, cómo secuestran jóvenes. Y Satanás prepara esa fiesta con anticipación, hermanos, para cerrar con broche de oro. Ellos, el 31 de octubre es la fiesta más grande que ellos hacen. Usted se recuerda, amados hermanos, que algunos jóvenes de la colonia ese día iban a perder la vida hace algún par de años. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban pasando por ahí, estaban queriendo hacer un rito satánico con la Santa Muerte. Y como el diablo aprovecha a todo aquel que se le pone enfrente para terminarlo y destruirlo. Por eso, hermanos, es necesario que tú te apartes de esa fiesta diabólica. Es necesario que tú te alejes de esa fiesta de Satanás. Amados hermanos, 1 de Corintios y capítulo 10 y verso 20. Volvemos a ver, amados hermanos, que toda aquella comida que usted ve que venden alrededor de los cementerios el 31 de octubre, esa comida está consagrada a los muertos. ¿Por qué está consagrada a los muertos? Porque la están vendiendo por ser el día de la noche de brujas. La están vendiendo por ser el día de los santos, que ellos le llaman. La están vendiendo todos esos churrascos, esa comida que usted ve que venden ahí, esas papitas fritas, esos atones, esas tostadas, todo está consagrado a los muertos, a los difuntos. Por tanto, amados hermanos, es necesario que tú no participes de eso, porque el Señor te va a pedir cuentas si tú, escuchando la palabra, no haces caso y vuelves a ir y participas con el diablo. Dice el Señor que ningún siervo puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a Satanás. No puedes servir a Dios y a Satanás, hermano. Dice el versículo 20: antes digo que los que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta? Que nuevamente el Señor dice, no quiero que ustedes participen con los demonios. Esa noche es la noche de brujas. ¿Y qué hacen los brujos? Enseñar la palabra de Dios. ¿Eso hacen? No, hermanos. ¿Usted sabe a qué se dedica un brujo? Y si es una noche de brujas, amados hermanos, no participe de los demonios, porque ellos invocan demonios, amados hermanos.
lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiere que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero muchos cristianos, hermanos, ese día se van a sentar ahí con su familia. Hay hermanos y hermanas que se llevan a sus hijos y les dicen: hijos, arréglense, vamos a ir allá al cementerio, vamos a ir a comer unas tostadas y un atolito. Y se están sentando a la mesa de los demonios. Se están sentando en la mesa de los demonios, hermanos, porque se los está diciendo el Señor que esto está consagrado a los muertos, y usted como hijo de Dios no puede participar de eso. Si usted quiere invitar a sus hijos a comer, a refaccionar, llévelos a donde haya una venta, lejos de ahí, quizás a un parque, o quizás a una cafetería, un restaurante, o una venta que haya lejos de ahí en alguna calle, donde usted ve que hay una venta de atol y tostadas y chuchitos. Ahí llega su familia, pero algo que esté lejos de esa fiesta del diablo, hermanos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Pero muchos están ahí, hermanos, con su gaseosa, con su jugo, con su licuado, bebiendo de esa copa del diablo, bebiendo de la copa de los demonios. Hermanos, participe de la copa del Señor. Es lo que el Señor le da para beber en su casa. Lo que el Señor le concede para que usted consuma y beba en su hogar, eso es bendición de Dios. Pero no participe de la mesa de los demonios. Entonces, amados hermanos, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor no quiere que tú participes de esa fiesta, de ese día del diablo, sino que te armes de la armadura de Dios, y habiendo acabado todo, estar siempre firmes en las cosas de Dios. Y cuando tú quieras ir a adornar a tu ser querido, ve después mejor, hermano, cuando ya haya pasado esta fiesta del diablo. Ve después. Eso no va a significar que tú no amas a tu ser querido, sino que va a significar que tú te apartas para Dios y que quieres agradar a Dios, y que siempre vas a recordar a tu ser querido, pero que no te vas a mezclar con los que celebran a los demonios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que hayamos aprendido y que nos guardemos, amados hermanos. Quizás cuando mencioné las caricaturas, quizás quedó alguna duda en los padres de familia, en los niños, pero más adelante quizás vamos a hacer un servicio especial para los niños y vamos a presentar un material en el cual ellos sabrán cómo es de que funciona esto de las caricaturas y quién les da las ideas a los que las hacen, y cómo es de que las hacen y por qué las hacen y con qué fin las hacen. Muchas veces los niños terminan mal porque no saben de dónde provienen tantas cosas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que instruirlos para que sepan cómo Satanás ataca a los niños también, sin que ellos se den cuenta. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Te ruego, Padre bendito, que bendigas a tus hijos y los ayudes y los guardes en la palma de tus manos, porque sé que Satanás, Señor, no está contento con esta palabra, Padre celestial. Sé que el diablo, Señor, no está contento cuando se le descubre, Señor, a través de tu palabra las cosas. Sé que Satanás siempre ataca nuestras vidas de una y de mil maneras, pero te ruego, Padre celestial, que guardes a tus hijos,
que guardes a tu iglesia, que guardes a mis hermanos, que guardes nuestras vidas y nos ayudes a vivir para ti, a honrarte a ti, a agradarte a ti, Dios mío. Toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial. Gracias, oh Dios. Amén, Señor, y amén.